Buenos días. Saludos a todas nuestras mentes brillantes que nos acompañan ante esta mañana. Estamos emocionados de darles la bienvenida a la conferencia del día de hoy enfocada en educación financiera, presentada ante ustedes gracias a nuestro comité organizador, nuestros sponsors y alianzas. Queremos agradecerles a Ragnar, Vidal, Creanola, Absa, Rochelle Cosmetics Natural, Parapente Yaguarcocha, Citrus Nobilis, Simple Studio Design, Escuela de Rock, Marker Ideas, Yubi y Tour Busquito. Y a nuestros aliados, Hope Science Emprende, Education y USA Ecuador. En esta sección exploraremos los fundamentos esenciales de finanzas, adentrándonos en la definición del seguro de depósitos, cómo funciona en el mundo y cómo ha funcionado en el Ecuador desde el feriado bancario a finales de los 90. Adicionalmente, de esto se destacará la importancia de comprender y aplicar estos conceptos en situaciones desafiantes. Mi nombre es Chelsea y les acompañaré durante esta jornada tan prometedora. Por otro lado, queremos informarles que esta vez no transmitiremos por Facebook Live. Les agradecemos que en lugar de ello, compartan el enlace en Zoom para facilitar su difusión. Los alentamos a plantear sus preguntas y dudas mediante los comentarios, que se abordarán tras la intervención de hoy. Recuerden que ustedes son las mentes soñadoras que impulsan la innovación en nuestro camino hacia un futuro mejor. Nos gustaría recordar a nuestro público en general que los participantes deben mantener sus micrófonos desactivados para evitar interferencias y ruidos. Todos los participantes deben poner al lado de su nombre el nombre de su equipo para poder tener en cuenta su asistencia. Cualquier duda o pregunta será atendida a través de la sección de comentarios. Recuerden que estas charlas son obligatorias para nuestros equipos. A continuación le daremos paso a la intervención de nuestro ponente del día de hoy, José Antonio Guzmán. Su trayectoria profesional está destacada por liderar proyectos de rediseño de procesos en el ámbito financiero y tributario, a nivel nacional como internacional, orientado al cumplimiento de objetivos. Es ingeniero comercial con mención en finanzas de la PUCE y magíster de administración tributaria por la IANN. Y cuenta con más de 16 años de experiencia en el sector público en el ámbito tributario y financiero. Agradecemos enormemente tu representación ejemplar. Ahora la sesión está a tu entera disposición, José. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por la introducción. Nosotros como COSED es un placer poder compartir esta mañana con este grupo de estudiantes que tienen una trayectoria sumamente importante. Y para nosotros es un placer también el difundir todo lo que tiene relación con inclusión financiera, que nosotros tenemos una parte importante dentro de nuestra organización. En tal sentido, pues, nosotros hemos preparado una presentación, la cual me voy a permitir compartir en este momento con ustedes, con el objetivo de que ustedes puedan justamente seguir este tema que nosotros hemos desarrollado el día de hoy, que guarda relación con el seguro de depósitos en el Ecuador y en el mundo. Por favor, me confirman si es que pueden visualizar la pantalla. Sí, José, sí se está compartiendo pantalla. Perfecto. Siéntanse libres además de hacer cualquier consulta o pregunta, ¿no es cierto? O aclaración en el momento que nosotros estemos generando la presentación. Sin más preámbulos, pues la máxima autoridad de la COSEDE, Raquel Saladazar, pues agradece este espacio tan importante que nos han permitido participar esta mañana. Y sin más preámbulos, pues vamos a empezar. Primero, quiero darles un poquito unos temas. Ustedes están visualizando en este momento un código QR, mediante el cual les pedimos que tengan la gentileza de escanear con su smartphone con el objetivo de que nosotros podamos remitirles por medio de correo electrónico un certificado de asistencia a este taller que estamos generando. Entonces, les doy más o menos unos minutitos para que lo puedan escanear
De igual manera, al final de mi presentación, nuevamente mostraremos el código QR para poder entregarles el certificado de participación. Iniciemos. Básicamente yo quiero enfocarme en este momento en las crisis financieras, ¿no es cierto? ¿Qué es una crisis financiera? Básicamente es cuando un país, o puede ser todo el país o una institución financiera, tiene problemas monetarios, ¿no es cierto? Lo que ustedes están viendo en este momento es un cuadro de un estudio de las distintas crisis financieras que se han generado en todo el mundo desde 1970 hasta 2017, en donde ustedes podrán ver que existen países, y está pintado por colores, con el número de crisis financieras que han venido generando. Entonces, dentro de este aspecto, ustedes pueden darse cuenta que hay países que son sumamente importantes, que son potencias mundiales, ¿no es cierto? Como el caso de Estados Unidos, España, tenemos Inglaterra, ¿no es cierto? Continentes como el asiático, pues han tenido crisis financieras, ¿no es cierto? Esto, y bueno, de todas maneras les dejo acá abajo también la bibliografía donde pueden encontrar este estudio, significa que sin importar el tamaño o la importancia o cuán bien organizado está un país, no se excluye de que pueda tener una crisis financiera. Dentro de las crisis financieras más importantes, pues tenemos la crisis de tequila, ¿no es cierto? Que eso se dio justamente en México por allá en 1994, en donde existió una alta inflación. Y obviamente esa alta inflación de la moneda, ¿no es cierto?, respecto al dólar, porque siempre se lo compara de esa forma, pues generó que exista escasez de capital en los bancos, ¿no es cierto? Y esto debido a los altos intereses que tenían en ese momento. Y eso pues ocasiona que los bancos al no tener flujo de efectivo, pues no puedan cumplir con sus obligaciones que tienen hacia sus clientes y también sus obligaciones con sus proveedores, así como su personal, que determina justamente un tema de problema, ¿no es cierto?, de operatividad y puede generar el cierre como tal. Otra crisis importante que podemos mencionar en este periodo es la crisis asiática, ¿no es cierto? Ustedes deben haber escuchado que hace un tiempo importante, varias décadas, los famosos crisis asiáticos era un continente pues que estaba despuntando de una manera sumamente importante, a tal punto inclusive que lo que cualquier negocio que se generaba en estos países pues era rentable. ¿Eso qué significa? Es una puerta abierta para que cualquier persona pueda invertir y siempre va a haber una rentabilidad. Pero justamente una serie de problemas generó una brusca devaluación en la moneda, especialmente en Tailandia se genera este problema de la devaluación, el baht tailandés, que es la moneda como tal, que generó justamente fugas de capitales. Entonces ahí es cuando empezamos nosotros a ver cuáles son los indicadores genéricos de una crisis. Primero tenemos el tema de retiros acelerados de dinero, ¿no es cierto? ¿Cómo funciona el sistema financiero o un banco, una cooperativa, una mutualista? Pues estas instituciones lo que hacen es recolectar dinero por parte de sus depositantes y ese dinero pues lo ponen a disposición también para los préstamos y también generan inversiones a nivel nacional o a nivel internacional. Eso es más o menos de manera genérica en el cómo funciona el negocio de una institución financiera. Desde luego, para eso ellos determinan una serie de factores, perdón, una serie de factores que les determina un valor de liquidez, que ese es el dinero que tienen justamente en la institución para transaccionar con los depositantes, ¿no es cierto? Esos son unos estudios que se generan de riesgos. Pero ¿qué es lo que pasa? Y eso sí me voy a referir ya a una estadística mundial. Ninguna institución del mundo está preparada para que todos sus clientes retiren todo su dinero. ¿No es cierto? Esos son los retiros acelerados. Existe ciertos márgenes en donde las instituciones determinan cuál es el nivel de dinero que deben tener o la liquidez de las instituciones para los retiros. Y cuando se generan estos tipos de retiros acelerados, ya sea por información que está circulando, ¿no es cierto?, en redes sociales, respecto a
a riesgos de liquidación o de cierre, pues las personas generan un tema de retiro de dinero. Entonces las instituciones empiezan a devolver ese dinero, pero cuando ese dinero sobrepasa la liquidez que tenían ellos planificada, empiezan a generar desinversiones a nivel local o internacional para cubrir esos valores. Pero ojo, esto tiene un impacto negativo en la institución, ¿no es cierto? Porque como toda institución buscan sus accionistas maximizar sus ingresos. Y si es que nosotros generamos un descongelamiento de crédito, de pólizas, ¿no es cierto?, de inversiones a nivel internacional, esos intereses que ya no se van a percibir, pues va a tener una afectación directa en la operación que inclusive puede desencadenar las liquidaciones de las instituciones financieras como tal. Esto es justamente el impacto de una institución, pero esto también puede tener un impacto de en otras instituciones, ¿no es cierto? Ustedes hemos visto, y ya vamos a hablar más adelante, lo que pasó a finales de los 90 en el Ecuador, o tal vez escucharon a sus padres o a sus abuelos de el tambaleo de las instituciones financieras en nuestro país, que empezó quebrando con una institución, pero contagió, ese es el contagio sistémico, a otras instituciones poniendo nervioso el mercado y generando estos retiros acelerados de dinero de las instituciones. Otro indicador de las crisis financieras es justamente la intervención del gobierno central en el sistema económico. ¿De qué manera? Pues justamente entregando dinero para que el mercado financiero se mantenga estable cuando ya se han determinado que hay problemas. Y de esto justamente pues vamos a poner un ejemplo, vamos a tomar Estados Unidos como tal. Sabemos el referente de país que es una de las primeras potencias mundiales que tenemos en todo el sentido de sus mercados como tal, pero también, como les mencionaba, no se ha podido librar de estas crisis económicas, considerando que ellos tienen normativa legal que es sumamente adecuada, que no ha sufrido mucha evolución, tal vez como nuestro país, que permite adaptarse a las necesidades y al entorno de los americanos, pero pese a eso, justamente ha tenido crisis importantes, como por ejemplo, y es algo que tal vez pueden recordar, la gran recesión económica de 2018 o la burbuja inmobiliaria. ¿Qué pasó en esa temporada? Es que justamente la mayor cantidad de la población de Estados Unidos estaban accediendo a créditos hipotecarios, ¿no es cierto?, para la compra de departamentos, casas, terrenos como tales, pero en un momento determinado, por los intereses tan bajos que tenían en ese entonces, pues el mercado colapsó, y eso que generó que las personas pues no tengan dinero para cancelar los créditos que tenían generados. Entonces, cuando no cancelas el crédito, pues ¿qué es lo que pasa? Es que te hipotecan, recuperan la institución financiera, la casa, el edificio, el departamento, el terreno en el cual estaba generado, pero eso tiene un nivel de riesgo alto si es que todas las personas empiezan a hacer eso. Es decir, si tengo una gran cantidad de personas que no están cancelando su crédito y yo le retiro los bienes que estaban ahí, pues los bienes a la larga se demoran en que puedan venderse y yo no puedo recuperar ese capital. Eso es lo que justamente pasó en esta burbuja inmobiliaria en Estados Unidos, que repercute en básicamente a que se generó una importante asunción de riesgos excesivos por partes de las instituciones financieras. Otro ejemplo sumamente importante, y lo tenemos de manera justamente fresca, es la quiebra de Silicon Valley en 2023, que de acuerdo a la Reserva Federal de Estados Unidos se genera debido a la falta de administración por parte de los directivos. ¿A qué se refiere todo esto? Las crisis financieras se pueden generar en cualquier parte del mundo. No están exentos ningún país que se genere. Pero las crisis financieras tienen algo en común, que pese a que existe una normativa legal adecuada que se adapte a las necesidades, al entorno de cada país, las decisiones de sus directivos de los bancos o cooperativas o mutualistas son los que generan
estos problemas de cierres o crisis financieras, porque probablemente, y está demostrado en estadísticas, que las crisis se generan porque ellos asumen demasiados riesgos, ¿no es cierto? Comprometen a la institución financiera con el objetivo de incrementar las utilidades. Es correcto que una institución financiera debe tener utilidades, pero se deben medir los riesgos para no comprometer la operatividad de esa institución financiera. Y cuando se genera justamente una crisis financiera o se cierra una institución financiera, pues perdemos todos. Perdemos las personas que tenemos escasos recursos, perdemos las personas que tienen recursos moderados y pierden las personas también que son más acaudaladas. Pero claro, ¿cuáles se afectan más? Pues justamente las personas más vulnerables. Porque probablemente esas personas, a diferencia del resto de estratos, ¿no es cierto? Dejaron todo su dinero, todos sus ahorros de toda su vida en una institución financiera. O probablemente, perdón, los ahorros de la educación de sus hijos, o los ahorros para comprarse su vivienda, o los ahorros para ponerse un negocio o para mejorar su negocio. Entonces, cuando ellos pierden ese dinero, pues probablemente no van a poder nuevamente recuperar todo ese dinero trabajando en el tiempo, a diferencia de las personas acaudaladas, en donde ellas tienen varios negocios y podrán hacerlo en el mediano plazo. Por eso justamente es que se debe velar por aquellos más vulnerables especialmente. ¿Y por qué digo especialmente? Porque no es que nos vamos a centrar únicamente con ellos, sino hay que velar por todos los clientes de una institución financiera, pero especialmente con ellos, porque como ya veremos más adelante, cuando ellos tienen complicaciones, pues un país sufre justamente todas las causales de lo que tiene que ver con la migración, la falta de empleo, entre otras cosas. Es por eso que en el mundo hay una institución que es la YADI, que justamente, o sus siglas significan en español, desde luego, la Asociación Internacional de Aseguradores de Depósitos en el Mundo. Esta institución es sin fines de lucro y está creada con el objetivo de que los países miembros, los países que forman parte de la YADI, que tienen y manejan el seguro de depósitos, pues la YADI lo que hace es analizar, revisar cómo están funcionando y generan pues obviamente un marco teórico de las mejores prácticas internacionales de cómo debe funcionar el seguro de depósitos. Y obviamente la YADI lo que nos dice es que primero, este seguro de depósitos debe tener una cobertura limitada. ¿No es cierto? ¿Y cómo es para entender este tema? Es que podemos hacer un símil con un seguro de salud, ¿no es cierto? Cuando nosotros contratamos un seguro de salud, pues no existe un seguro de salud ilimitado, ¿no es cierto? Sino que tiene varias categorías. Dependiendo de lo que yo vaya cancelando, voy a tener una cobertura mucho más amplia, pero no existe un seguro ilimitado. ¿Por qué? Porque puede haber enfermedades que son tan complicadas, tan catastróficas, que el valor que yo estoy cancelando para obtener ese seguro, pues no alcance y probablemente genere quiebras a futuro. Y cuando nosotros no cumplimos en un seguro, ¿no es cierto? Lo que prometemos, pues obviamente deja de ser creíble como tal. Por eso es que nos dice, debes tener un tope máximo, es decir, una cobertura limitada del seguro de depósitos. Y con esa cobertura limitada, en el tiempo, si es que se genera una liquidación de institución financiera, tú cancelar. Eso genera la credibilidad de las personas y desde luego amparar a la mayor cantidad de depositantes, es decir, lo que habíamos conversado, que son las personas más vulnerables, especialmente porque justamente en las instituciones financieras está dividido entre el 80% del total de los beneficiarios o de los clientes de esas instituciones son las que tienen montos pequeños. Y tan solo el 20, inclusive hasta menos, son las personas que tienen valores mucho más altos, los valores acaudalados de esas personas.
Entonces, cuando nosotros cumplimos con una cobertura limitada, creíble y amparar a la mayoría de depositantes, dejamos una cantidad sustancial de depósitos expuesta a la disciplina del mercado. Es decir, que esos depositantes, ¿no es cierto?, que están probablemente fuera de esta cobertura, pues tienen que irse adaptando al mercado, ¿no es cierto?, ir viendo cómo manejan su dinero como tal. Entonces, esto es lo que nos menciona y básicamente lo resume en tres temas, ¿no es cierto? Para tener un tema de mitigación de riesgo moral, ¿no es cierto? Que cuando está una proporción importante de los depósitos, ¿no es cierto? Del dinero de las personas que han dejado en instituciones financieras protegida con este seguro, pues el daño moral es mitigado mediante la estricta supervisión y regulación, que es uno de los primeros temas, ¿no es cierto? ¿Qué es la supervisión y regulación? Pues en nuestro país tenemos para la supervisión de las instituciones financieras, para que lo vayamos comprendiendo de mejor manera, la Superintendencia de Bancos, que tiene a cargo todos los bancos, y la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, que tiene a cargo todo lo que es las mutualistas y cooperativas. Y para regulación, pues en nuestro país están las juntas, la Junta Monetaria y la Junta de Política. A eso guarda relación justamente con uno de los temas que nos menciona de estructuras sólidas de regulación prudencial y supervisión y resolución. Sólidas significa que justamente estén sumamente bien constituidas, que las tengan identificadas, que existen, que funcionan, que tengan personal capacitado para que puedan ejecutar cada uno de los roles que tienen dentro de estas estructuras de supervisión y resolución. Adicionalmente, promover un buen gobierno corporativo y una adecuada administración del riesgo. Este es uno de los puntos sumamente importantes que guarda relación con esta receta del diseño adecuado del seguro de depósitos, porque de esta manera vamos a tratar de combatir que las personas, los responsables, los representantes legales, ¿no es cierto?, los gerentes o administradores o accionistas, eviten tener niveles o acojan riesgos tan altos que puedan comprometer la salud financiera de una institución como tal, que pueda generar una liquidación forzosa, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo lo generamos esto? Pues con normativa legal, con capacitación, buscando perfiles que sean adecuados, concientizando justamente que los accionistas sean quienes tomen estas decisiones de manera adecuada para que hayan personas capacitadas que puedan generar. Y desde luego, funciona muy de la mano con la supervisión de las instituciones financieras que ellos realizan. Y lo último, pues que ya habíamos conversado, son niveles de cobertura y alcances limitados del seguro de depósitos. De esta manera, vamos a tener una mitigación del riesgo moral y va a funcionar de manera adecuada. La justificación de la creación del seguro de depósitos, pues, está dada básicamente, primero, que el sistema financiero, ¿no es cierto?, es un negocio de riesgo, ¿no es cierto? Sabemos que hay riesgo porque es de los negocios en donde nosotros dejamos nuestro dinero y sin hacer nada, solo esperando tiempo, ya recibimos de vuelta un interés. Entonces, como sabemos, para que eso camine, pues ellos tienen que hacer negociaciones. Ya habíamos mencionado que el dinero de los depósitos, pues una parte se diversifica para el tema de préstamos de los mismos clientes, para inversiones. Segundo, debemos tener una cobertura a los depositantes y en especial las personas vulnerables, ¿no es cierto? Esa es otra justificación. ¿Cómo hacemos que esas personas vulnerables no tengan una repercusión tan complicada en caso de que exista una liquidación de una institución forzosa? El tema del riesgo moral, ¿no es cierto? Disminuir el riesgo moral por medio de la supervisión, que es lo que habíamos conversado. Tener normativa legal que sea cíclica, ¿no es cierto? Regulaciones que se adapten a las realidades y al entorno de cada uno de los países. ¿A qué me refiero? A que probablemente si yo cojo toda la normativa de Estados Unidos y quiero ponerla en Ecuador, tal vez no va a funcionar en un 100%, porque son realidades distintas, pero también lo que nosotros tenemos que hacer es que hay que evitar
justamente una cantidad sumamente elevada de regulaciones. Entonces tiene que ser una balanza aquí en donde exista normativa legal que se adapte a las necesidades, que sea flexible, pero tampoco que eso signifique que es un chaleco de fuerza, ¿no es cierto? Una camisa de fuerza como tal. Y tener un tema de disciplina de mercado, ¿no es cierto? ¿Qué significa esto? Es apoyarse, ¿no es cierto?, en personas eh, como ustedes, estudiantes universitarios, que le digan cómo puede ser una manera adecuada de invertir su dinero. No solo dejar, como decían antiguamente nuestras abuelitas, todos los huevos en una misma canasta, sino generar una diversificación de ser el caso. La YADI como tal, al momento tiene 94 países de todo el mundo que son miembros activos y cotizantes como tal, y la repartición está dada de la siguiente manera por continente. Europa, el 96% de los países forma parte de la YADI, Asia con el 73%, América con el 66%, en donde el Ecuador forma parte de los socios activos y cotizantes, siempre apegados y tratando de funcionar con las mejores prácticas internacionales. Ese es uno de los compromisos que tiene nuestra máxima autoridad en la COSEDE, que nosotros administramos el seguro de depósitos, que ya lo vamos a hablar más adelante, pero para que tengan también una idea y conozcan que lo que estamos haciendo, como está funcionando el seguro de depósitos en nuestro país, no es únicamente un criterio nuestro, sino también está comparado con las mejores prácticas internacionales, ya que esto nos ha dado resultados sumamente importantes que lo vamos a ver más adelante, ¿no es cierto? África con el 49% y finalmente Oceanía con el 21%. Con esto, pues, básicamente llegamos a un concepto universal del seguro de depósitos que se maneja, ¿no es cierto?, entre todas las administraciones que lo manejamos, que no es más que es un sistema establecido o generado para proteger a los depositantes, a las personas o empresas que dejan dinero en instituciones financieras contra las pérdidas de sus depósitos cuando un banco o una cooperativa o una mutualista no puede cumplir con sus obligaciones hacia los depositantes. ¿Qué significa esto del no cumplir? Es que si yo necesito retirar mi dinero, no me pueden entregar ese dinero. Si es que mi póliza ya culminó, me devuelva mi dinero de la póliza y no lo haga. A eso está enfocado el concepto del seguro de depósitos a nivel global. Yo he hecho aquí justamente unas pequeñas estadísticas para que ustedes se den cuenta de un reporte que fue generado en 2022 de la YADI, ¿no es cierto?, en donde ustedes pueden ver cuál es el monto máximo de la cobertura del seguro de depósitos en América. Esto está en dólares. Y claro, hay países como por ejemplo Brasil, que tiene una cobertura de hasta $250,000. Imagínense, es una cobertura sumamente elevada. Tenemos también el tema de México, que está bordeando los $140,000, pero quitando, ¿no es cierto?, estos dos casos que son estadísticas sumamente elevadas, como ustedes pueden ver en la región. La cobertura de Ecuador, que es de hasta $30,000, pues se encuentra en la media, de acuerdo a las estadísticas que se generan como tal. Entonces, primero hay que considerar, y ya vamos aterrizando el seguro de depósitos en el Ecuador, es que el Ecuador está dentro de los 25 países de América Latina que cuenta con un seguro de depósitos como mecanismo de seguridad financiera, ¿no es cierto? Mecanismo de seguridad financiera, tema sumamente importante que ustedes ya ahora lo van a empezar a entender porque ustedes estarán frente de empresas, estarán generando sus emprendimientos e inclusive estarán manejando su dinero y lo que vamos a hablar del seguro de depósitos, pues de seguro les va a servir de manera sumamente importante para resguardar su dinero. Ecuador también ocupa el puesto quinto y sexto lugar a nivel de la región en lo que hace a la cobertura máxima que tenemos de hasta $32,000 que ocupamos del puesto quinto como tal. Vamos aterrizando y vamos recordando qué pasó en nuestro Ecuador, ¿no es cierto?, en nuestro país con el seguro de depósitos.
Esto funciona, el seguro de depósitos en el país se empieza a generar cuando de 1992 al 94, por medio de la normativa legal de la Ley de Régimen Monetario y Banco del Estado, la Ley de Promoción de Inversiones y la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, se realiza una liberación, ¿no es cierto?, de créditos vinculados, primero, de hasta el 100% de la participación del patrimonio. Y segundo, también otro hito importante es la legalización de la banca offshore como tal. Entonces, la idea justamente es que empieza a generarse este tema del sistema financiero y el 31 de julio del 98, pues por medio de la ley de creación del Fondo del Seguro de Depósitos, se crea una institución denominada SEDEP, que primero tenía una cobertura limitada del seguro de depósitos. Recordemos que esto eh, ya lo habíamos visto justamente como una de las mejores prácticas, entonces estaba por buen camino. Se crea un aporte por cada una de las instituciones financieras, porque si vamos a cubrir el seguro de depósitos, pues necesitamos dinero para pagar esos depositantes que tenemos como tal. Entonces, cada institución financiera empieza a cancelar un valor en función de todos los depósitos que tenía y se genera un periodo de carencia de 2 años. ¿Qué es este periodo de carencia de 2 años? Es básicamente tomando nuevamente el ejemplo del seguro de salud. Es que nos dicen, cuando usted ingresa a un seguro de salud, pues va a tener una carencia de 3 meses. ¿Qué significa? Que durante esos 3 meses el seguro, a menos de que sea una emergencia, que son las reglas, no lo puede utilizar. Perdón. Entonces, en función de eso, generan un periodo de carencia de 2 años. ¿Cuál es el objetivo y por qué se lo hizo de esa manera? Para que el fideicomiso empiece a reunir dinero, porque a partir de ese dinero, pues se podrá cancelar el seguro de depósitos. Y se crea pues esta institución que se llama SEDEP el 31 de julio de 1998. ¿Y qué es lo que pasa? No pasan ni siquiera, ¿no es cierto?, 4 meses, que el 30 de noviembre del 98, cuando probablemente esas autoridades de SEDEP estaban empezando a generar su planificación estratégica, creando la institución, se la dan de baja y mediante la Ley de Reordenamiento de Materia Económica se crea la AGD, ¿no es cierto?, la Agencia de Garantía de Depósitos. Y los padres de la patria de ese momento, desde luego, se les ocurre generar una cobertura ilimitada, es decir, que cubría la totalidad del dinero de los depositantes que tenían en las instituciones financieras. Y no conformes con eso, pues como la cerecita del pastel que nos gusta poner a los ecuatorianos, ellos dicen, aparte de que sea el 100% de la cobertura del seguro para los depositantes, vamos a cubrir también aquellas instituciones que están ubicadas en paraísos fiscales y que son offshore, es decir, las las agencias que tenían en otros países los bancos del Ecuador también estaban cubiertos. Imagínense esta idea nada más, que es completamente descabellada desde mi punto de vista muy personal, porque en esa época, por ejemplo, países como Panamá, que eran paraísos fiscales, habían instituciones financieras que manejaban tal volumen de dinero que podían cubrir el presupuesto del Ecuador. Entonces, al generar esta cobertura también a los offshore, pues era algo sumamente descabellado. El dinero de las instituciones o del seguro de depósitos, pues no podía cubrir de ninguna manera lo que se estaba planteando. Imagínense cómo se pone a prueba esto, que el 30 de noviembre que se crea la AGD, tan solo 2 días después, quiebra el Filambanco. Filambanco, una de las instituciones muy importantes de esa época en nuestro país, que estaba en la costa especialmente, quiebra. Y cuando quiebra, pues, ¿qué es lo que hacen? Pues la gente empiezan a regresar a ver al AGD y le dicen, oye, tú dijiste que me ibas a cubrir la totalidad de mis depósitos, devuélveme el dinero. ¿Qué es lo que hace inicialmente la AGD? Empieza a emitir bonos, ¿no es cierto?
¿Qué son los bonos? Para entenderlo de mejor manera, es como un cheque, ¿no es cierto? Es un papel. ¿Y cómo funciona este bono? Pues si yo tengo un cheque, ¿no es cierto?, de Microsoft, sé que por atrás hay un prestigio de una institución, es una institución importante, cotizada en bolsa, y pues obviamente si me dice ese cheque que es de $1,000, pues ese cheque va a valer $1,000 para yo cambiar. Pero si probablemente este cheque es emitido por, por una institución como la AGD, ¿no es cierto?, que fue recién creada, o probablemente es avalizado por el Ministerio de Finanzas de nuestro país, que en esa época, recordemos, nuestro país estaba en sucres, había una inflación sumamente elevada y pues la credibilidad de nuestro país no era la adecuada. Pues si es que el Ecuador me emite un bono que me dice que vale $1,000, ese bono en el mercado no vale $1,000, vale mucho menos, ¿no es cierto? Valdrá, por ejemplo, tendrá una castidad del 20, del 30%, y eso es justamente lo que pasó cuando la AGD emite estos bonos, ¿no es cierto? Le dice la AGD y le regresa a ver a Filambanco, ¿cuánto dinero necesitas para evitar quebrar? Se me ocurren $300 millones. Toma un bono con $300 millones para que cubra ese valor. Que habíamos hablado que justamente el Estado se mete, ¿no es cierto? Uno de los temas de crisis financieras, uno de los indicadores es que cuando hay una crisis, el Estado trata de ayudar, le da este bono, pero Filambanco cuando va al mercado y dicen, mire, tengo un bono de Ecuador de 300 millones, ¿quién me lo compra? Probablemente nadie le pagó los 300 millones y lo que sucedió es que le digan, mira, te voy a dar 100 millones. Entonces cambia por esos 100 millones, pero esos 100 millones de efectivo, pues obviamente no le alcanzó para cubrir el hueco. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Pues el resto de cosas ya es historia. Se genera un feriado bancario, el congelamiento de los depósitos, más instituciones financieras quebraron, ¿no es cierto? Eh, entre ellos estaba el Banco del Progreso, ¿no es cierto?, que daba una tasa importante, y eso es lo que pasó. Entonces se congela el dinero de las personas porque las personas empezaron a retirar su dinero. La corrida de depósitos, ¿no es cierto? Hablábamos que ninguna institución está preparada para devolver todo el dinero a sus depositantes. Eso fue lo que pasó con la caída de varios bancos en nuestro país y por eso se generó este feriado bancario y congelamiento de los depósitos. Y esto, termina con ese salvataje y lo que sucedió, ¿no es cierto?, es que a finales de los 2000, a inicios, perdón, de los 2000, en enero del 2000, inicia la dolarización una vez que se genera la famosa ley Trole, que nos permitió cambiar la moneda a los sucres y mantener ahora los dólares, que es lo que tenemos, que es una de las decisiones a mi criterio personal sumamente importantes que se han generado, pues empieza a parar un poquito la especulación. A partir de eso, pues hacemos un quiebre importante en nuestro país, en donde ya desde el 2008 hasta el 2014 se empieza a generar una serie de normativa legal que guarda relación con lo sucedido en el pasado, es decir, qué hicimos mal, qué hicimos bien y cómo vamos a mejorar. Entonces, tenemos la nueva Constitución de Montecristi, la ley de creación de la red de seguridad financiera y también el Código Orgánico Monetario y Financiero que constituyen básicamente la nueva estructura financiera del Ecuador. Y es que al amparo del Código Orgánico Monetario y Financiero se crea la COSEDE, la institución que tiene la potestad de administrar el seguro de depósitos. Se elimina desde luego la AGD. La AGD no es que cambió de nombre y se volvió COSEDE, no, sino la COSEDE es una institución completamente nueva, en donde dicen, ok, vamos a tener ahora sí una cobertura limitada del seguro de depósitos. Es decir, volvemos a las mejores prácticas internacionales, de donde te dice, mira, cobertura limitada y que tengas buena credibilidad. Y ese es uno de los factores que hemos estado peleando a lo largo de la creación, desde la creación de la COSEDE, porque el impacto que generó justamente la crisis de los finales de los 90 dejó un estigma sumamente complicado a toda la población ecuatoriana. Entonces, ahora pues ya contamos con una cobertura limitada
se crea el seguro de depósitos, primero para el sector financiero privado, es decir, primero para los bancos, para todos los bancos. Y en 2011 ya se crea para el sector popular y solidario, para todo lo que tiene que ver con cooperativas y mutualistas como tal, ¿cierto? ¿Cómo funcionan los roles de la red de seguridad financiera? Pues en la parte superior está justamente la Junta de Política y Regulación Monetaria y la Junta de Política y Regulación Financiera. ¿Qué hacen ellos? Pues son los que emiten todo lo que tiene que ver con las políticas, regulaciones para la supervisión de las instituciones financieras, ¿no es cierto? Todo lo que tiene que ver con las políticas monetarias, crediticias, cambiarias y también inclusive de seguros para lo que guarda relación con las instituciones. Abajo de este nivel, pues ya centrándonos en el sistema financiero nacional, pues tenemos dos instituciones, dos superintendencias. La superintendencia de bancos, que está a cargo del sistema financiero privado y de todo, es decir, de todos los bancos, y la superintendencia de economía popular y solidaria, que tiene a cargo todo lo que tiene que ver con cooperativas y mutualistas. ¿Qué hacen estas superintendencias? Pues lo que se encargan es de realizar vigilancia, controles, auditoría, supervisión a cada una de las instituciones que tienen afiliadas para que ellas funcionen de acuerdo a la normativa legal vigente. Tratar de evitar que estén generando prácticas inadecuadas, ¿no es cierto? Que puedan ocasionar liquidaciones forzosas a futuro, velar por la estabilidad, solidez y correcto funcionamiento. Eso es básicamente el rol principal que ellos tienen. Y de acuerdo, cuando se genera esto, pues empieza a aparecer la COSEDE, ¿no es cierto? ¿Con qué producto? Primero con el fondo de liquidez. ¿Qué es el fondo de liquidez o qué hace esto la COSEDE? Pues este fondo de liquidez nos permite a la COSEDE ser unos prestamistas de última instancia, es decir, que cuando las instituciones financieras que están bien administradas. ¿Cómo sabemos que están bien administradas? Porque preguntamos a las superintendencias, ellos nos dan un aval de que no tienen problemas y que si tienen problemas temporales de liquidez, podamos otorgar un crédito. ¿No es cierto? Pero son problemas temporales de liquidez. No estamos hablando problemas que han venido acarreando de varios años, sino que probablemente hubo algún problema que les desfinanció por A o B razones, ¿no es cierto? Pero ellos demuestran que lo van a poder recuperar, se otorga préstamos. ¿Por medio de quién? Del Banco Central, que es nuestro administrador fiduciario, porque nosotros tenemos dos fideicomisos, tres fideicomisos en realidad. Uno que es el Fondo de Liquidez, otro que es el fideicomiso para el pago del seguro de depósitos para el sector financiero privado, bancos, y otro para el sector popular y solidario, que es el tercer fideicomiso. Entonces ahí ordenamos nosotros que nuestro administrador fiduciario pues realice el pago de este préstamo probablemente a las instituciones como tales, ¿no es cierto? Este es el primer esquema, ¿no es cierto? La primera parte que es la más adecuada, la primera parte que es la saludable como tal. Pero ¿qué pasa cuando justamente, fruto de esta supervisión, las instituciones financieras detectan que hay anomalías, que hay problemas, que pese a que hayan emitido las sugerencias para que cambien esas instituciones financieras, no lo hacen? Pues empezamos a utilizar o ellos empiezan a utilizar esquemas de resolución financiera que abarcan todo lo que tiene que ver con funciones ordinarias, es decir, el grande come al pequeño, ¿no es cierto? Ese es el tema de la fusión. Las conversiones, ¿no es cierto? Esto se da básicamente para aquellas cooperativas, tal vez de segmento 5, en donde justamente por la rusticidad, pues pasan a ser una caja tienen una figura sumamente menor, ¿no es cierto? Caja de bancos como tal. Tienes un tema de exclusión y transferencia de activos y pasivos. ¿Qué significa esto? Es que antes de entrar al proceso de liquidación, pues vemos en el mercado quién quiere comprar, por ejemplo, de una institución que va a cerrar el negocio de tarjetas de crédito, quién quiere comprar la cartera de préstamos hipotecarios, de los préstamos
se me ocurre de créditos corrientes, entre otras cosas. Y finalmente, pues tenemos el tema de liquidación voluntaria. La liquidación voluntaria es cuando una institución dice, ok, señores, voy a liquidar, voy a pagar a todos y cerramos todo en paz. Eso normalmente no pasa. Y lo último es la liquidación forzosa, que son casos que sí se generan en nuestro país. Y cuando se genera esta resolución, liquidación forzosa, pues activa a la COSEDE y activa el seguro de depósitos. Activa el seguro de depósitos con el mecanismo de protección, ¿no es cierto?, que habíamos conversado, hacia los depositantes que dejaron su dinero en instituciones financieras. Y cuando eso genera, pues nosotros ahí ordenamos que Banco Central sea quien pague a través de nuestros fideicomisos a las personas beneficiarias del seguro de depósitos. Ese es el flujo un poquito de manera general de cómo funciona los participantes de la red financiera, de red de seguridad financiera en nuestro país. Y desde luego todo esto es lo que nos permite generar una mitigación del riesgo moral como la receta que habíamos visto que nos daba la YADI, ¿no es cierto? Este ya es el esquema que está funcionando en nuestro país justamente en relación de lo que ellos nos mencionaban, ¿no es cierto? Un seguro creíble, que tenga topes máximos, que exista justamente el tema de supervisión y el tema de la asunción de riesgos que sea de manera moderada por parte de los administradores. No sé si ahí tenemos alguna consulta o duda, por favor. Por el momento no, muchísimas gracias, José. Está muy bien explicado hasta el momento. Perfecto, muchísimas gracias. Continuemos entonces. Ahora sí, vámonos ya centrando en el seguro de depósitos en nuestro país con toda la historia que hemos visto, ¿no es cierto? Primero, lo que tenemos que definir es qué es el seguro de depósitos para el Ecuador. Si bien es cierto, va a seguir siendo un mecanismo de protección financiera, pero nosotros tenemos que poner ciertas condiciones, no podemos ponerlo de manera general. Entonces, primero esto va para las instituciones financieras o van a tener el seguro de depósitos, las instituciones financieras que sean legalmente constituidas en nuestro país, no cualquier institución, sino las legales. ¿Qué significa esto? Son aquellas instituciones que son supervisadas por las superintendencias, por la de bancos y por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Ese es el primer tema que debemos comprender. Está creado el seguro de depósitos para los depositantes, tanto personas naturales como jurídicas que entreguen su dinero a estas instituciones financieras. Es decir, desde el primer centavo que depositan en las instituciones financieras legales, ya cuentan con la cobertura del seguro de depósitos como tal. ¿Y por qué lo hacemos de esta manera? Es justamente para tratar de evitar aquellos episodios caóticos, sombríos que tuvimos a finales de los 90 con el feriado bancario, ¿no es cierto?, en donde se generó una gran cantidad de pérdida de ahorros, una gran cantidad de pérdida de bienes, aumentó la pobreza, aumentó la devaluación. Muchas personas migraron, especialmente a España, y sabemos de esos casos. ¿Por qué? Porque les afectó, y estamos hablando de los más vulnerables, que su dinero, los ahorros de toda su vida, no pudieron recuperar. La AGD no pudo entregarles. Entonces, eso es lo que genera justamente las crisis financieras. Por eso es que el tema de las liquidaciones de instituciones o el seguro de depósitos como tal debe contemplar especialmente a los más vulnerables. Pero eso no significa que vamos a dejar de lado a la clase media y a los más acaudalados, de ninguna manera, pero tratamos de abarcar a la mayor cantidad de los más vulnerables, porque esa segmentación de personas son las que están propensas a generar las migraciones y pierden todas estas cosas, ¿no es cierto? Entonces, esa es la razón por la cual la COSEDE tiene ahorita el rol de justamente evitar que pase con el seguro de depósitos estos episodios donde la gente no pudo recuperar el dinero, ¿no es cierto?
Y obviamente ustedes se preguntarán, pero bueno, ok, me hablas de un seguro de depósitos, de que si deposito mi dinero en una institución financiera ya está asegurado, pero primero, ¿debo cancelar algo? ¿Y cómo funciona? Hay que entender que la COSED o la Corporación del Seguro de Depósitos, Fondo de Liquidez y Fondo de Seguros Privados, es una institución pública, ¿no es cierto? Es decir, nosotros dependemos directamente del gobierno y como tal, este producto es gratuito para las personas. No tiene costo. No debe pagar absolutamente nada el depositante. Quien cancela el derecho de tener un seguro de depósitos es la institución financiera, es decir, el banco, la cooperativa mutualista, a manera de una tasa. Esta tasa no es que les están cargando a los depositantes, sino que ellos en su estado financiero lo cargan como un gasto. Ellos son los que cubren el valor del seguro de depósitos, pero hacia los clientes es completamente gratuito. No tiene un valor en absoluto, no se debe cancelar. Y esto justamente se activa al momento que hay un proceso de liquidación forzosa en una institución en una institución legalmente constituida en nuestro país como tal, ¿no es cierto? Entonces, es como funciona. Obviamente, pues no todos los productos están cubiertos, sino que se hizo en su momento para determinar qué productos están asegurados por el seguro de depósitos, pues los más comunes. ¿Cuáles son los más comunes? Son las cuentas de ahorro, las cuentas corrientes y los depósitos a plazo fijo, que estoy seguro que la mayoría o todos los ecuatorianos hemos tenido cierta interacción o tuvimos en algún momento o tenemos dinero en cuentas de ahorro corrientes y depósitos a plazo fijo, dejando de lado, es decir, sin la cobertura, por ejemplo, el dinero en el exterior o los certificados de aportaciones o de patrimonio. Si se dan cuenta en, esta moneda, en este momento, cuando se creó el seguro de depósitos en el Ecuador, primero buscamos abarcar a la mayor cantidad de la población con estos productos que tenemos, para que todos puedan aplicar y su dinero esté resguardado, ¿no es cierto? Pero ustedes también se preguntarán, tú me dices, ¿no es cierto?, que em, son las instituciones financieras legalmente constituidas las que tienen la cobertura del seguro de depósitos, que es gratuito, pero ¿cómo sé yo qué instituciones financieras son seguras? ¿No es cierto? ¿Cuentan con la cobertura? Pues eso, miren, nosotros les dejamos acá el primer tip, ¿no es cierto? Visitar la página web de la COSEDE, www.cosede.gov.es, buscar el que dice pago el seguro de depósito y la cobertura del seguro de depósitos. Es decir, de esta manera ustedes van a poder ingresar el nombre de la institución financiera de su preferencia. Para nosotros es transparente que sea un banco, una cooperativa, una mutualista. Nosotros no tenemos preferencia por ninguna, porque si es legal, cuenta con la cobertura del seguro de depósitos hasta un tope máximo de la cobertura que tenemos. Entonces, si ustedes ingresan, ¿no es cierto?, en este portal eh, de la COSEDE para poner el nombre de una institución financiera, se me ocurre, como tal voy a poner Ban Ecuador, el Banco del Estado, para no hacer publicidad a nadie, pues va a contar con la cobertura del seguro de depósito, ¿cierto? Y si ustedes ponen probablemente el nombre de una institución financiera que, que no existe, ¿no es cierto?, por estas famosas instituciones que son creadas para generar los réditos a las personas en un tiempo sumamente corto, que son ficticias, que son estafas como tal, pues ustedes no las van a encontrar. Entonces, solo basta que ustedes pongan el nombre de una institución, no necesitan saber la razón social completa, pero a través de nuestra página sí pueden conocer qué institución, banco, mutualista o cooperativa es vigente y esa manera le va a dar primero la seguridad que existe, que no es ficticia, que no es una estafa. Y segundo, le va a decir el monto máximo de cobertura, ¿no es cierto? Esto ha generado que desde el 2008 estamos en la COSEDE. Del total
de todas las personas que han cobrado el seguro de depósitos, que son cubiertas más de 220 instituciones entre bancos y cooperativas han quebrado desde que existimos y a todas se ha pagado el seguro de depósitos. El 98% de el total de esos beneficiarios han recuperado todo su dinero que han dejado en las instituciones financieras. Imagínense, esta es nuestra estadística clave o carta de presentación de la COSEDE, porque tan solo una de 10 personas no recibe todo su dinero. No es que estamos diciendo no recibe nada, se le paga el tope máximo y el saldo tiene que ser recuperado por parte del liquidador en función de su gestión. ¿Esto qué significa? Estamos cumpliendo con las mejores prácticas internacionales de tratar de primero abarcar a la mayoría de depositantes. Eso es lo que nos dice la normativa, las mejores prácticas. La mayoría de depositantes. Y si yo abarco el 98%, pues es casi la mayoría de los depositantes. Y segundo, los más vulnerables están dentro de ese 98%. Por eso es que probablemente por su edad, ustedes ya no han escuchado escándalos de instituciones financieras en donde no se les cancele nada del dinero. Se les ha cancelado y lo venimos pagando como tal y ya vamos a ver estadísticas un poquito más adelante de cómo ha sido nuestra gestión. Esto que ustedes ven en este momento es el proceso del pago del seguro de depósitos de manera simplificada para que entendamos pues justamente cómo funciona. Entonces, todo arranca cuando las instituciones, los entes de control, declaran la liquidación forzosa de una institución financiera. Emiten una resolución que nombran inclusive un liquidador o el nuevo representante legal. Ese liquidador, ¿qué es lo que hace? Una vez nombrado, tiene que generar una base de datos, ¿no es cierto? Un listado de los beneficiarios, nombres, apellidos y valores respecto al dinero que tenía en esa institución financiera. Y una vez que nos entrega ese listado a la COSEDE por medio de nuestro sistema, que es este proceso de recepción completamente automático, está habilitado las 24 horas del día, pueden hacerlo desde cualquier país del mundo, ¿no es cierto? Así lo hemos construido justamente para que sea lo más simple para el liquidador entregar la información. Nos entrega la información, nosotros iniciamos el proceso del pago del seguro de depósitos. La normativa legal establece que nosotros tenemos para realizar eso 20 días laborables, pero desde luego, el compromiso de nuestra máxima autoridad, siempre pensando en que aquellas personas afectadas que confiaron en una institución financiera que cerró sus puertas pueda recuperar el dinero en el menor tiempo posible, ha generado que nosotros establezcamos procesos sumamente fuertes, procesos que están siempre evolucionando, que están buscando mejoras continuas. Inclusive hemos sacado ya la certificación ISO 9001-2015 de los procesos del pago del seguro de depósitos. Es el compromiso de nuestra máxima autoridad que los ha dado, porque ahora, en vez de estos 20 días que nos da la normativa, únicamente nos demoramos hasta 4 días desde que nos entrega la base liquidador para que nosotros dispongamos el pago. Eso es justamente para tratar de tener una credibilidad que hasta ahora ha funcionado muy bien hacia las personas que dejaron su dinero en una institución financiera que liquidó y hemos devuelto su dinero. Entonces, ¿qué hacemos en estos 4 días para disponer el pago? Es que primero nosotros hacemos un análisis de georreferenciación para saber en dónde se encuentran ubicadas las personas, ¿no es cierto? ¿En qué provincia? Y en función de eso, nosotros utilizamos una institución financiera que está aliada con la COSEDE, que les llamamos agente pagador, para que tengan dónde cobrar una matriz o una agencia en donde cobrar lo más cercano a su domicilio u oficina. Esa es la idea. No tenga que, por ejemplo, trasladarse a la ciudad de Quito para cobrar el seguro de depósitos. De ninguna forma. Si no, tenga una oficina, por ejemplo, nosotros dentro de nuestros agentes pagadores está Ban Ecuador. Ban Ecuador tiene una cobertura a nivel nacional, inclusive en las Galápagos. Es decir, que si utilizamos Ban Ecuador, usted va a cualquier oficina de Ban Ecuador a nivel nacional a cobrar su seguro de depósitos.
Cuando ya determinamos la georreferenciación y al agente pagador, pues también nosotros verificamos la cobertura. ¿Cómo está la cobertura en nuestro país? Pues los bancos, todos los bancos sin excepción, tienen una cobertura de hasta $32,000. Pero todo lo que tiene que ver con las cooperativas, ¿no es cierto? Las cooperativas y las mutualistas tienen segmentaciones. Las mutualistas también tienen una segmentación de $32,000, pero las cooperativas tienen 5 segmentos. El segmento 1 es $32,000, el segmento 2, 11,290, 3, 5,000, segmento 4 y 5, $1,000. Ustedes se preguntarán, ¿y a qué se debe la segmentación? Pues básicamente la segmentación está dada en función a su tamaño. Una cooperativa grande tendrá pues un segmento 1, la cooperativa muy pequeña tendrá un segmento 5 de $1,000, y eso está de acuerdo a los activos que ellos poseen. ¿Quién determina la calificación o quién realiza la segmentación para decir que una cooperativa esté en el segmento 1, 2, 3 o 4? Pues la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Ellos son los que segmentan a las instituciones financieras como cooperativas para tener la cobertura de acuerdo a estos segmentos. Cuando ya sabemos del segmento, pues nosotros disponemos del pago, iniciamos los pagos y obviamente también ya las personas que exceden el monto máximo de la cobertura, pues se van donde el liquidador, que él será quien cancele los valores en función de la gestión que realiza. Y pongamos un ejemplo, ¿no es cierto?, para entender esto. Se me ocurre que yo tengo $35,000 sumados en mi cuenta de ahorro, en mi póliza de plazo fijo, porque ojo, el beneficio del seguro de depósitos es por institución y por persona. Es decir, que si yo en la institución de color, qué sé yo, verde, ¿no es cierto? En el banco de color verde, tengo $10,000 en mi cuenta de ahorro, ¿no es cierto? Y tengo $10,000 más en mi póliza a plazo fijo, ¿no es cierto? Si es que quebraría esa institución, lo que hace la COSED es sumar mis 10,000 de mi cuenta de ahorro más mis 10,000 de mi póliza a plazo fijo, me da $20,000. Como yo dejé en un banco estos $20,000 y los bancos tienen una cobertura de hasta $32,000, pues me devuelven los $20,000 pagándome en efectivo con el agente pagado. Pero vamos a poner el caso, y eso indistintamente. Yo puedo tener mi esposa y mi hijo en el mismo banco de color verde, que si el dinero está a nombre de ellos, a ellos también les pagarían sus 20,000 o cualquier otra cifra. Por eso yo me refiero a que el seguro de depósitos es por institución y por persona. Porque si quiebra otra institución, ¿no es cierto? El banco de color rojo, tal vez, ¿no es cierto? El banco de color rojo, y tengo 20,000, me paga por el banco uno verde 20,000 y por el banco rojo otros 20,000, ¿cierto? Vamos a poner el ejemplo también, ¿qué pasa si yo tengo más del tope máximo? ¿No es cierto? Si en el banco, por ejemplo, yo tenía entre mi cuenta de ahorro, entre mi cuenta corriente y mis pólizas a plazo fijo, ¿no es cierto? Tenía $35,000 en total, y quiebre ese banco, pues lo que pasa es que la COSEDE me va a pagar los $32,000, ¿no es cierto? La COSEDE me paga $32,000, que es el tope máximo de la cobertura, y el saldo, es decir, los $3,000 que me faltan, me va a pagar el liquidador. Así es como funciona esto. Entonces, por eso es lo que yo mencionaba, que la cobertura del seguro de depósitos, en las estadísticas nuestras, el 98% de todos los beneficiarios, y miren aquí a nuestras cifras, ¿no es cierto? En depositantes hemos tenido de los que han quebrado más de 555,000 personas. Es decir, de esas 555,000 personas, el 98% recibe el total del dinero que tenía en sus cuentas. Y solo ese 2%, como en el ejemplo que yo puse, recupera el tope máximo, pero el saldo tiene que ir con el liquidador. ¿Cierto? Estas son las estadísticas con corte al 30 de enero del 2024 de nuestra gestión.
más de 555,000 personas beneficiarias del seguro de depósitos, de 232 instituciones que han quebrado, tres bancos y 222 del sector popular y solidario, es decir, cooperativas. Una aseguradora quebró como tal. De estas personas, pues hemos pagado básicamente 522,000 personas, 59,000 del sector privado, 363,000 del sector popular y solidario de cooperativas y 238 personas de aseguradoras. Nosotros acá en dinero, ¿no es cierto? Porque esto era personas como tal, pero en dinero, el valor total pagado son 124,9 millones de dólares. 55,4 millones de dólares del sector privado para los bancos, 69,2 para cooperativas y 236,000 para las aseguradoras. ¿Cuánto es el valor completo que nosotros tenemos resguardado para cancelar estas instituciones? 128,5 millones de dólares. Casi hemos pagado la totalidad del dinero a los beneficiarios. Hay algunos beneficiarios que no han venido a cobrar pese a que les hemos buscado por los distintos canales, poniendo el pago en efectivo con los agentes pagadores, que actualmente tenemos 19 agentes pagadores a nivel nacional, tenemos cobertura en todas las provincias como tal. Tenemos métodos de pago distintos también en COSEDE. Las personas que quieren acercarse a nuestras oficinas también podemos cancelar por medio de COSEDE, pero es con un pago directamente a la cuenta, porque la COSEDE no maneja dinero en efectivo. Lo pueden hacer también por página web. Está habilitado en www.gov.es, ¿no es cierto? Los trámites simplificados. Nos mandan ahí justamente la solicitud y dónde quieren que les depositemos y nosotros pagamos. Por correo electrónico también, por correo, perdón, físico nos pueden hacer enviar por oficio y también nuestro mecanismo de transferencias masivas, que es donde nosotros tratamos justamente de encontrar a más gente. ¿Qué es esto de transferencias masivas? Pues la idea de la COSEDE de tener un seguro de depósitos también es tener la seguridad del sistema financiero nacional, que las personas confíen en el sistema financiero nacional, indistintamente que quieran dejar su dinero en un banco, una cooperativa o una mutualista, ¿no es cierto? Que confíen en el sistema financiero nacional, que vean qué institución se adapta más a sus necesidades, porque ya sabemos la ola de problemas que tenemos al tener dinero en efectivo, ¿no es cierto? Hay delincuencia. Ya sabemos que si no dejamos en una institución financiera, pues nos pueden robar con estas otras instituciones que no son legales. Y también los servicios que nos da el sistema financiero nacional. Pagos, transferencias en la misma institución, en transferencias interbancarias, pagos de tarjetas de crédito, pagos de servicios básicos, ¿no es cierto? Agua, luz, teléfono, internet, celulares, entre otras cosas, ¿no es cierto? Entonces, la idea también es que se quede en el sistema financiero nacional, en el dinero. Y eso también nos ayuda porque les hablaba de este otro mecanismo de pago que son transferencias masivas, porque nosotros tenemos el número de identificación de nuestros beneficiarios del seguro de depósitos y vemos en cada uno de los bancos, cooperativas y mutualistas, se solicita que verifiquen que tengan cuentas abiertas activas y que sean exclusivas del beneficiario. Y si las encontramos, pues nosotros transferimos directamente el dinero del seguro de depósitos a las cuentas de estas personas sin que hagan absolutamente nada. Entonces, este es un resumen de las cifras que tenemos, pues estos son los comentarios que yo les puedo comentar, ya les he dejado las sugerencias de investigue por favor, ¿no es cierto? Si una institución financiera, mientras les dejo el código QR para que puedan ingresar y puedan justamente dejarnos sus datos para dejarles el certificado por su correo electrónico. Entonces, la idea es justamente eso, ¿no es cierto? Confía en las instituciones financieras legales en nuestro país. ¿Cómo sé si es legal? Pues visito la página web de la COSEDE, www.cosede.gov.es, y pongo el nombre de la institución que me gustaría dejar el dinero, veo la cobertura, ya sé si es que son bancos es hasta 32,000 y mutualistas igual, pero si son cooperativas, pues tienes distintas coberturas, ¿no? De segmento 1 que va de 1,000 hasta el segmento 5 que son 32,000 dólares como tal. Y en función de eso, dejo mi dinero. ¿Qué puedo hacer, no es cierto? Si digo, por ejemplo, mire, a mí me gustó la cooperativa Patito Feliz, ¿no es cierto? Y tiene una cobertura de hasta 5,000 dólares, pero tengo 10,000,
pues ahí lo que puede hacer es diversificar su dinero. Deje en la cooperativa Papito Feliz $5,000 y probablemente busque la cooperativa El Ganso Dorado y deja sus otros $5,000 para que si por haber razones quiebra esa institución financiera, su dinero está seguro. Esa es la idea justamente del seguro de depósitos, que ustedes ya no se preocupen en absoluto, no se estresen de tener la preocupación de que una institución está pataleando, esté complicada. Si es que quiebra, pues usted sabe que su dinero está seguro porque primero tiene el seguro de depósitos, porque es una institución legal, porque utilizó probablemente la cuenta de ahorro, cuenta corriente o depósito a plazo fijo, y también que su dinero está cubierto con el tope máximo de cobertura. Esa es la idea justamente que les puedo mencionar. Otro consejo sumamente importante que deben tomar en consideración es que en promedio al año, en una póliza, ¿no es cierto?, de plazo fijo, el sistema financiero y en realidad las cooperativas más le dan hasta un 10%. Puede ser una que otra que se suba unos puntos más, pero puede ser hasta un 10%. ¿Eso qué significa? Que ni siquiera en intereses nos dan ni el 1% al mes. Por lo que si a usted le ofrece que si usted deja dinero en una supuesta institución financiera y le dan el 10% al mes, o le ofrecen el 50% en 2 meses, o ese tipo de intereses sumamente elevados, por favor, dude. Ahí hay un letrero rojo que eso es estafa. 99.99% le puedo certificar que es una estafa porque el sistema financiero legal no entrega esos créditos en esos porcentajes. Son sumamente menores. Y usted puede sacarse justamente la idea ingresando a la página web de COSEDE, ¿no? www.cosede.gov.es, para verificar si efectivamente esa institución financiera existe o no existe. Las instituciones financieras, ojo, no son únicamente virtuales, tienen una locación física. Eso les hace legal en nuestro país. Necesitan tener oficina física. Vaya, visite para ver si existe, pero si es que ya la encuentro en la página de la COSEDE, pues es legal. Y guarde los comprobantes, desde luego. Si usted tiene un certificado de depósito de plazo fijo, ¿no es cierto? Guarde el documento porque con eso puede usted reclamar que está ahí el nombre. Ojo, el dinero tiene que estar en la institución financiera, no en ninguna persona que le digan lo que pasa es que el supervisor tiene que depositar en la cuenta del supervisor. Falso, eso no funciona. Tiene que depositar en cuentas que estén a nombre de la institución financiera. En el caso de cuentas de ahorros, de cuentas corrientes, pues usted tiene pues su cartilla, ¿no es cierto? Hay cartillas digitales, desde luego, hay cartillas físicas en algunos casos, pero ahí usted tiene el sustento que usted depositó su dinero. Entonces, eso les quería comentar esta mañana, pues les dejo los canales de información que tenemos en la COSEDE, pues estamos en redes sociales, estamos en Twitter, @COSEDE_ES, tenemos nuestro canal de YouTube, COSEDES, nos encuentran también en Facebook como @COSEDES, y también estamos en Instagram como @cosede.es. Nuestra página web, que ya les habíamos comentado, www.cosede.gov.es. También nosotros tenemos nuestro chatbot, ¿no es cierto? Es el 099-651-0117. Este chatbot también ustedes pueden consultar aquí el monto máximo de cobertura, si son beneficiarios del seguro de depósitos. La cordial invitación para que ustedes puedan monear nuestro chatbot, que repito, es el 099-651-0117. Y si quieren visitarnos, pues de manera presencial, nosotros estamos únicamente en la ciudad de Quito, en la plataforma gubernamental de gestión financiera, que está en la avenida Amazonas y Alfonso Pereira, bloque 4, piso 9. Eso de mi parte, nada más, pues no sé si es que exista alguna consulta o duda del auditorio virtual que tenemos en esta mañana. Muchas gracias por la excelente intervención, José. Estoy segura de que todos los presentes sabrán implementar lo aprendido durante esta conferencia y reconocer el valor de los conocimientos y la experiencia compartida en este espacio. Ahora abrimos la ronda de preguntas de nuestro público, puesto que deseamos saber qué piensan de esta charla. Recuerden que su opinión es muy importante
para hacer que este evento sea algo grande y deje marca en nuestra institución y sea un impulso positivo para la misma. Aquí tengo una pregunta por Zoom, por privado, y decía, ¿de qué manera podemos empezar a invertir nuestro dinero como jóvenes estudiantes? Correcto. Bueno, hay dos temitas nada más. Uno, les acabo de pasar por chat también el URL, ¿no es cierto? Para que puedan ingresar si es que no lo pudieron hacer por medio del código QR para el certificado, lo pueden hacer por ahí. Y el tema de la consulta, ¿no es cierto? Invertir el dinero pues va a depender de varias cosas. ¿Qué es lo que quiero y qué puedo hacer con ese dinero en el tiempo, ¿no es cierto? Lo más sencillo, pues desde el punto de vista es dejar en una póliza a plazo fijo. Las pólizas a plazo fijo, pues busque primero una institución financiera que sea de su confianza, eh, que esté cerca tal vez, y hay varias necesidades ahí, ¿no es cierto? Si yo busco una institución financiera, tal vez pues, se me ocurre que esté cerca a mi casa o que esté cerca a mi oficina o que esté cerca a mi universidad, porque ahí voy a poder generar las transacciones lo más fácil. Tal vez si es que yo busco que tenga bastante interacción de manera con aplicaciones, pues habrá que verlo de esa forma y consultando tasas, ¿no es cierto? Normalmente los depósitos a plazo fijo, dependiendo del monto, te dan una tasa. Entre más alto el monto, pues vas a tener una tasa mucho más alta. Yo lo que te recomendaría es que lo veas desde ese punto de vista, considerar que cuando tú lo dejas a plazo fijo, pues el dinero no puede moverse, pase lo que pase durante ese tiempo. Si tú decides 6 meses, si decides un año, pues ese dinero no se mueve, está estático. Y lo que podrías hacer tal vez es que solicites que los intereses se te entreguen de manera mensual. Entonces, eso vas a tener un flujo de efectivo para que si el dinero, bien es cierto, va a estar congelado durante un tiempo, los réditos de tus intereses lo vas a poder recuperar mensualmente y además, ojo, hay que entender algo, que si es que quiebres institución financiera, los intereses no te devuelve la COSEDE, sino te devuelve el capital. Por lo cual, lo que yo te estoy recomendando en este momento es que va pasando los meses de tu dinero, ¿no es cierto? Y tú ya obtienes esos intereses, porque te pagan los intereses, te depositan a una cuenta. Puede ser en la misma institución, recomendaría que sea en otra institución, a menos de que la muevas inmediatamente, pero de esa manera tú ya vas ganando ese dinero. No tienen costo adicional. Bueno, a veces te cobran el tema de la transacción, ¿no es cierto? Del depósito si es una cuenta en una institución externa, pero te lo pueden hacer. Y de esa manera, si es que llegaría a quebrar, ¿no es cierto? En el caso extremo, tú ya cogiste el dinero de los meses que te pagó los intereses y te devuelven el capital. Esa podría ser una de las opciones. Y de ahí pues tienes un sinnúmero de cosas de qué hacer, ¿no es cierto? Hay que recordar que, como les mencionaba, las instituciones financieras no es que te dan un interés sumamente alto, pero ahorita el 10% es un interés, es una cifra importante sin que hagas nada, ¿no es cierto? Sin despeinarse, como decían los abuelitos, dejas tu dinero ahí y tienes el 10% en un año. Claro, dependerá del monto que generes. Esa tasa pues está más o menos cuando tú inviertes unos $8,000 aproximadamente. Y de ahí pues tienes, podría ser algún emprendimiento, para lo cual lo que aprendimos hoy te va a servir, porque vas a decir, ok, voy a generar mi emprendimiento, voy a tener dinero en una cuenta para recibir los ingresos de mi negocio, ¿no es cierto? Voy a poner un carrito de hot dog, se me ocurre, ¿no es cierto? Ese dinero que recibo en efectivo o las transferencias que me realizan, me quieren pagar con transferencia, pues buscaré una institución financiera que permita hacer eso, que no sea tan costoso para la persona que me quiere pagar y para mí sea transparente. Entonces, igual, voy al hecho de que visitas la página web de la COSEDE, www.cosede.co.es, ves si la institución financiera que hayas elegido, banco, cooperativa o mutualista, que es transparente para nosotros, la que tú decidas es legal, y si es legal, pues obviamente tú dejas tu dinero y empiezas a moverlo de esa manera, siempre considerando los topes máximos de la cobertura. Eso es lo que podría abonar respecto a esa consulta. Muchísimas gracias, José. Otra consulta que tenemos. De acuerdo a lo que pasó en el feriado bancario, si es que pasaría que un banco cerraría, ¿cuál es la mejor opción que tiene un usuario y la forma de advertirse en los siguientes usuarios en los otros bancos? Pero teniendo en cuenta de que un banco se liquida, un banco cae en bancarrota, por así decirlo,
deja de existir, obviamente es afectada la población que está con esos usuarios, pero los otros usuarios que ven esta afectación en un banco, en esta institución financiera, vuelta quieren repetir lo mismo en sacar sus ahorros, sacar todo. Yo como usuario, ¿qué podría hacer para evitar una crisis más grande, que es que un banco caiga, pero no hacer que todo sea como un dominó, que los otros bancos también se afecten? Correcto. Y esto es una pregunta sumamente interesante que suele pasar, que eso pasó a finales de los 90. Quebró un banco y la gente de los otros bancos se desesperó y empezó a sacar el dinero. Y hablábamos justamente de las corridas de depósitos, porque una institución financiera, como lo mencionaba, no está estructurada para devolver todo el dinero de todos sus depositantes. En ningún país del mundo existe ese tema. Por lo cual, lo que tienen que hacer es justamente ver cómo funciona el seguro de depósitos. Y por eso yo mencionaba al final que tú ya no tienes que preocuparte si quiebra o no una institución financiera, porque lo que tú tienes que preocuparte es que tu dinero primero va a estar en una institución financiera legalmente constituida en nuestro país. ¿Eso qué significa? Que las legales ya tienen de por sí el seguro de depósitos, que es gratuito, no tienes que pagar nada, ¿no? Y segundo, lo que tienes que ver es que tu dinero esté en los productos de la cobertura, es decir, cuentas de ahorro, depósito a plazo fijo y cuentas corrientes, los productos más utilizados por toda la población ecuatoriana. Tú te encargas de dejar de esa manera, y claro, cuando deposites, guarda tus comprobantes, ¿no es cierto? Eso está por demás decirlo, porque eso es como el certificado que gestionaste. O tienes la cuenta virtual, pues guárdale de vez en cuando un PDF para saber que a tal fecha tenías un corte. Cuando son depósitos a plazo fijo, pues te entregan estas cartolas o a veces te emiten certificados, ¿no es cierto?, de los depósitos. Eso sí tienes que resguardarlo, pero con eso y considerando el tope máximo de la cobertura, es decir, puedo estar hasta el tope y sé que si quiebra esa institución, me devuelven mi plata a la COSEDE, en 4 días me está pagando, ¿no es cierto? Y en efectivo, porque así nosotros lo hacemos con nuestro agente pagador, y lo que te pagan es en efectivo, así de simple y sencillo, y obviamente, inclusive imagínate, los requisitos que nosotros tenemos para el pago son sumamente sencillos. ¿Por qué? Porque si es que nosotros tenemos ya una certificación ISO de todos los procesos que manejas para el pago del seguro de depósitos, de los 20 días lo hemos bajado a 4 días para disponer el pago, no podríamos ponerte trabas para aquellas personas que recuperen el seguro de depósitos. ¿Sabes cuál es el único requisito que tienes que hacer? No tienes que inscribirte en ningún lado, no tienes que llenar ningún formulario, solo tienes que llevar tu cédula de identidad original y acercarte al banco y con eso te pagan. Así de sencillo es el cobrar el seguro de depósitos cuando quebró una institución. Por eso es que nosotros justamente tratamos también de dar la tranquilidad a las personas de el sistema financiero nacional funciona. Ustedes, 2016, desde 2016, no han quebrado más bancos y bueno, en 2016 no quebró exclusivamente un banco, fue Proinco el que quebró, eh, ya no se han quebrado. Entonces, hay una supervisión adecuada. En el caso de cooperativas, sí quiebran, o sea, no puedo mentir decir que no están quebrando, sí quiebran, pero ya no quiebran a nivel que había en 2018, por ejemplo, en donde quebraban varias cooperativas al mes. Ahora tendremos tal vez una o dos al mes, pero de todas, como nosotros mostramos en las estadísticas, estamos devolviendo el dinero. Las personas reciben su dinero. Por eso es que justamente la idea de conocer del seguro de depósitos como educación financiera es que tu dinero esté resguardado, ¿no es cierto? Porque atrás hay un seguro. Tú ya no te preocupes si tienen que quebrar. Y si quiebra un banco grande, tú mira qué es lo que pasa, ¿no es cierto? El banco grande va a recibir el dinero hasta el tope máximo de la cobertura. Tú no necesitas mover tu dinero porque si quiebra una segunda institución, pues va a cubrir hasta el tope máximo de la cobertura, ¿no es cierto? Porque al momento que si quiebra la cooperativa de la acera de enfrente y la mía, no tengo noticias, pero por si acaso saquemos el dinero, primero estás teniendo un riesgo sumamente alto. Al tener dinero en efectivo, eh, eres fruto de una delincuencia, ¿no es cierto? No sabemos qué te pueda pasar. Ahora vemos que te asaltan o inclusive los delincuentes por $100 hasta les golpean a las personas. Imagínate sacar más dinero en efectivo. No es adecuado.
Y segundo, si tienes la cobertura del seguro de depósitos, ¿para qué lo mueves? No es necesario moverlo. Estamos demostrando hasta el momento que desde el 2008 que funciona la COSEDE, todo se ha pagado, todo se encuentra solventado. Los beneficiarios tienen el dinero y es más, los beneficiarios pueden recuperar hasta 10 años después de emitida la resolución de pago su dinero. Es decir, nosotros congelamos ese dinero de la persona y está guardado para que si es que les encontremos, obviamente les pagamos. O si por ahora razones ya no están en el sistema financiero nacional, que les explicaba que era uno de los métodos que nosotros utilizamos para pagar, y viene a cobrarnos, le pagamos igual. No tenemos inconveniente. Ese dinero se queda congelado por institución hasta que eh, se fenezcan, ¿no es cierto?, los 10 años que tienen para cobrar el seguro de depósitos en nuestro país. Muchas gracias, José. Y una última pregunta que tenemos es, ¿cuáles son los aspectos que deben tomar los jóvenes inexpertos en la parte de finanzas, inexpertos en la parte bancaria, para tomar en cuenta de que no sean estafados al implementar un seguro, en este caso al implementar seguros de finanzas o de inversión, por ejemplo? Bueno, el tema de los seguros de inversión, ese es un tema justamente aparte, ¿no? El tema de las estafas y lo que yo siempre recomiendo es que primero, si es que ustedes van a hacer algún pago o van a tomar algo, pues primero vean si la institución es legal, si es que funciona, ¿no es cierto? ¿Cómo lo hacemos? Pues siempre tienes órganos de control. En el sistema financiero tienes dos, la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Ellos son los que supervisan esas instituciones. Estas instituciones, pues, y está de moda, yo he visto, por ejemplo, que en Facebook crean páginas, ¿no es cierto? Y dicen, necesitas un crédito, hazme un abono de $200 y te doy hasta $10,000. Pero obviamente esto no hay que dejarse llevar de esa manera, sino hay que investigar. ¿Y cómo investigas? Pues viendo si la institución es legal, llamando, visitando, si te dice que solo es virtual, la primera duda ahí, no hay solo virtuales. Puede ser el caso, sí, estamos en un tema de un mundo donde la virtualidad ha ganado muchísimo espacio después de la pandemia, es correcto, pero todavía tienes temas presenciales. Entonces, ese es el primer tema. Segundo, si es una institución financiera, pues ya te digo, visita la página de COSEDE y la COSEDE te va a decir, porque inclusive esta información de las instituciones legales nos pasan directamente a nosotros las superintendencias. Entonces, tenemos conexión y la conexión de ellos es la que subimos a nuestra página web para las búsquedas. Entonces, ahí ya tienes un certificado de legalidad como tal. Y segundo, no te dejes tampoco convencer por tasas muy altas, por ejemplo, o que te den servicios que son espectaculares a un precio de dólar, ¿no es cierto? Esas cosas no funcionan. Todo por atrás tiene un valor. Puede haber ciertas promociones en algún momento, pero no todo funciona de esa manera, ¿no es cierto? Y cuando te dicen estas tasas de rédito, y por eso les decía yo que hay cooperativas especialmente que hasta un 10% a veces un poquito más pueden darte, al año te dan por tu dinero, eso no es ni siquiera ni el 1% al mes. Y si alguien te dice te voy a dar el 10% al mes, o sea, si el sistema financiero no te da eso, que son legales, que sabes cómo funciona, que alguien te quiera dar el 10% suena sumamente raro. Entonces es momento de desconfiar como tal. Y comprar seguros, pues eso sí, es un poquito fuera de la gestión nuestra, pero el consejo también, desde luego, es ver si es que las instituciones son legales. Tienes la superintendencia de compañías, valores y seguros. Esa es la que tiene justamente el listado de las aseguradoras. Y nosotros también tenemos consulta en nuestra página web para aseguradoras, porque también tenemos coberturas de seguros que lo puedes revisar y en función de eso también realizar la compra de un seguro como tal. Pero recordemos, el seguro de depósitos no lo compras, es completamente gratuito y lo tienes desde el primer centavo que depositas en una institución financiera legal en nuestro país. Muchísimas gracias, José. Estimado José, le agradecemos profundamente por su intervención y por compartir su tiempo con nosotros. A continuación vamos a hacer entrega de un certificado
por parte de nuestro comité organizador de Hull Prize. Esto está en manos de Roberto López. Muy buenos días, estimado José. Agradecemos muchísimo su participación. En este momento significativo entregamos con orgullo el certificado de participación a José Antonio Guzmán como muestra de agradecimiento por su participación en el evento denominado Educación Financiera, con fecha de emisión del 1 de febrero del 2024, modalidad virtual. Además, aprovecho también este espacio para informarle que el correspondiente certificado será enviado en el transcurso de la semana a su respectivo correo. Agradecemos y apreciamos realmente su tiempo y esfuerzo que ha dedicado a nosotros y ayudarnos a tener este conocimiento. Enhorabuena y muchísimas gracias. Que tenga un buen día. Agradezco justamente este reconocimiento. Para nosotros es un placer el poder haber compartido esta mañana con ustedes y abrirnos las puertas para este tipo de eventos que a nosotros nos interesa mucho participar, porque entre más personas conozcan del seguro de depósitos, pues estamos completamente seguros que tendremos una educación financiera mucho más estable. Y de parte de mi máxima autoridad, la magíster Raquel Salazar, pues reciban un agradecimiento especial por estar, permitirnos estar en este panel. Muchísimas gracias, José. Finalmente, les agradecemos a todas las personas que asistieron a esta sesión. Les recordamos que el día de hoy también contamos con la intervención de Luisa Loza en el evento Pitch and Storytelling en el horario de 5 a 6:30 de la tarde. Esperamos su animosa asistencia a tan indispensable conferencia. Adicionalmente, si tienen alguna duda o pregunta relacionada en el programa On Campus de este año, no duden en escribir a cualquiera de nuestras redes sociales. En Facebook y LinkedIn nos encontramos como Hull Price ADHTech y en X e Instagram como Hull Price ADT. Muchísimas gracias. Hasta luego a todos. Buen día a todos.